Bienvenidos a Cuentos de Papá Homeschooling. Somos una familia que hace homeschooling o educación en casa con niñas de 2 y 3 años. Son nuestras hijas. Hoy quiero presentarles una entrevista que tuve con una maestra de preescolar y ella presenta su punto de vista sobre la educación, presenta algunos consejos de cómo podemos nosotros, los padres homeschooling, educar mejor a nuestras hijas. Sus consejos fueron muy útiles para mí e hice algunos cambios en la estructura de la educación hacia mis hijas. En el próximo video se los muestro con más detalles. Por lo pronto los dejo con esta entrevista, disfrútenla, disfruten sus consejos y sobre todo intenten escuchar los consejos de esta maestra e introducirlos en la educación que le proveen a sus hijas. Ya sea papá homeschooling o no, los consejos de un profesional siempre nos van a ayudar a superarnos a nosotros mismos y sobre todo a dar una mejor educación a nuestros hijos. Disfruten la entrevista. Bienvenidos al canal Cuentos de Papá Homeschooling. Esto es una bitácora donde plasmamos las aventuras, los tropiezos, los altos y bajos de un padre que educa e instruye a sus hijas sin escuela. Esto es un canal para expresar mis vivencias, de enseñar a mis hijas las habilidades y conocimientos necesarios para tener una vida de éxito. Aquí derrumbamos mitos, mentiras y afianzamos la educación e instrucción de los hijos de la manera más eficiente. Sean bienvenidos todos los padres y madres que deseen aventurarse a educar a sus hijos desde casa, sin escuela. Si le gusta, suscríbase y si cree que le pueda servir a algún padre, envíeselo. Aprendamos en comunidad y eduquemos personalizado. Bienvenidos a Cuentos de Papá Homeschooling. Somos una familia que hace homeschooling con sus hijas de 3 y 2 años y hoy tengo a Marisol, un familiar de las niñas y maestra de... ¿Cuántos años, Marisol? 15 años. 15 años de preescolar y de 5º grado hacia abajo. Hoy quiero hacer un grupo de preguntas sencillas, solo para que me ayude a mí como papá homeschooling a educar mejor a mis hijas. Mis hijas tienen 3 años, 2 años y ya saben tienen algún conocimiento y vamos a hacer un grupo de preguntas a Marisol para aprender como papá homeschooling. Si a alguien le sirve, pues espero que le funcione. Cualquier pregunta que tengan lo pueden dejar en la caja de comentarios. ¡Epa! ¡Qué bien! Ok, Marisol, gracias. Gracias por primero que todo, por todo lo que me has enseñado. Fuera de cámara me has enseñado muchísimo, lo voy a dejar plasmado acá. Y todo lo que me has dicho sí lo voy a organizar. Pero vamos a hablar de ti primero. Marisol, bueno, cuéntame. No, me da mucho gusto, Robert, que me hayas invitado. De verdad que amo la educación, me encanta. Digo que para mí educar es todo, es mucho, son muchas bases porque el ayudar a que el otro aprenda de todo lo que puede haber, de todo lo que hay, es definitivamente crear excelentes seres humanos. Entonces hoy estoy aquí, no sé, esperando, inquieta, lo que tú me quieras hablar. Vamos a hablar un poco de tu historia como maestra. Okay. Primero, ¿dónde has trabajado? ¿Qué tiempo llevas educando? ¿Por qué te gustan los niños? ¿Por qué especialmente los niños? Sé que te encantan, sobre todo educar a los más pequeñitos, que sí, es la etapa más difícil. Porque lo que digas quedará plasmado en los niños para siempre. Así es. Y es la etapa más compleja, donde los padres quizás sean súper protectores. Por eso eres sumamente importante. ¿Por qué los niños y qué tiempo llevas estudiando? Bueno, voy a contarles un poco de cómo comenzó todo este amor por la educación. Yo también, aquí como Robert, quería que mi hija aprendiera a conocer cosas que fueran importantes para ella. Entonces, yo me iba por las mañanas a ayudarle a la profesora de mi hija de primero, a ayudarle a enseñar a leer, a que los niños pues como que trabajaran en clase, de que el tiempo que hubieran fuera productivo. A raíz de todo eso, de ese acompañamiento que yo hacía para mi hija y para sus compañeras, comenzó a nacer ese amor por la educación. Me preparé en la universidad, estudié en la Universidad Luis Amigó de Medellín, licenciatura en educación básica. En el tiempo que estuve estudiando,
empezaba en jardines con niños, haciendo como la preparatoria. Cuando yo estaba en la universidad, iba y prestaba mis servicios gratuitamente en hogares así de jardín. Y de ahí ya comenzó a crecer pues como esa pasión por enseñarle a los niños, porque es bonito cuando el niño aprende de ti, el niño aprende de que lo base que ellos necesitan para implementar para un futuro como persona. Entonces, de ahí nació toda mi carrera, todo mi esfuerzo. Llevo trabajando con niños 15 años. Comencé, en Colombia le decimos un CDI, donde eran madres comunitarias. Entonces ahí empecé pues se reunían niños de diferentes sectores y íbamos y les prestábamos los servicios a esas madres en un centro de ayuda. Después de esa primera experiencia que me duró 2 años, ya ingresé al colegio de La Salle, en Jorge García Usta, en la ciudad de Cartagena. Y de ahí ya empezó prácticamente pues como mi carrera como docente, trabajando con niños, enseñándoles, creando experiencias, porque los niños son experiencias. Entonces ya en ese trayecto ya he adquirido pues como el conocimiento, las bases, las habilidades, la destreza de que los niños puedan aprender cosas que ellos necesitan en sus etapas de crecimiento. Te hago una pregunta. Sé que trabajaste para la escuela de los niños de pies descalzos. Ya, en el CDI. En el CDI. Esa es la experiencia del CDI. Esa fue mi primera experiencia. Esa es la escuela donde los niños eran vulnerables, eran pobres. Y ahí estuviste. ¿Qué experiencia te trae, por ejemplo, haber enseñado niños que tienen, de alguna manera, que son más vulnerables que otros, porque tienen una situación diferente a niños, por ejemplo, como los niños de La Salle, que vienen con otro tipo de educación, que quizás tengan más posibilidades de alcanzar recursos educativos? O sea, la pregunta es, ¿hay una diferencia a la hora de enseñar, a la hora de que los niños reciban la enseñanza entre un niño que tenga posibilidades y recursos educativos a un niño que no tenga todos los recursos educativos? Bueno, sí, totalmente, porque cuando los niños, por ejemplo, cuando trabajé en el CDI, que eran, como dije al principio, los niños que tenían menos posibilidad y menos oportunidades. Entonces, cuando se hacía una actividad manual o se hacía un evento cultural o, bueno, se les daba una clase, ellos todo ese momento lo veían muy, muy significativo y aprendían bastante. Tuvimos una etapa donde el niño de ese índole de vulnerabilidad, ellos se les enseñaba era por lo que a ellos les gustaba. ¿Por qué? Porque la sociedad no les permitía, o de pronto en el lugar donde se estaban levantando, estaban creciendo, habían muy pocas oportunidades. Entonces, en muy pocas veces el niño tenía la oportunidad de decir yo quiero, o me gusta, o entonces no lo encontraban en su casa. Pero entonces en el CDI teníamos la posibilidad de, con la ayuda pues de la Secretaría de Educación y todo, teníamos los materiales, teníamos las herramientas de que el niño pueda decir quiero dibujar una mariposa. Él lo hacía, él lo disfrutaba, él tenía esa experiencia. Ya cuando ya trabajaba en el colegio ya de La Salle, más privado, los niños tenían todo eso, entonces lo aprendían, lo asimilaban, les gustaba, pero ya ellos lo traían, o sea, ya ellos lo conocían desde casa, mientras que los otros apenas lo iban a experimentar desde el mismo centro educativo. Los niños tienen una capacidad de aprendizaje diferente por ser económicamente diferentes, ¿o no? O sea, todos los niños tienen la habilidad de poder aprender si tienen la persona correcta que los enseñe. Totalmente. Si tienen el amor correcto que los enseñe. Totalmente. El niño no tiene ningún límite del aprendizaje. Si de pronto
está en situaciones vulnerables o si de pronto tiene abundancia de muchas cosas, no. El niño, siempre y cuando tenga una persona que le esté enseñando con responsabilidad, con compromiso, porque hay que tener mucho compromiso. Como padres, la primera escuela del niño es la casa. Es la casa, Robert. Nosotros no, en el colegio, el niño se forma de una manera de cosas estructuradas, ¿ya? Pero la primera escuela de valores, de cualquier situación, es la casa. Entonces el niño nunca va a tener, eso nunca se va a ver impedido, nunca va a tener un impedimento de que si es en una situación de pronto de vulnerable o un niño que tenga los recursos, no. El niño puede aprender tranquilamente siempre y cuando tengas el apoyo desde casa. Atención, padres que educan a sus hijos en casa. Si eres apasionado en proveer una educación de calidad en tu casa o eres parte de la comunidad de homeschooling, Cuentos de Papá Homeschooling te presenta la oportunidad de ser parte de la Asociación de Padres Educadores de la Florida. Con el cupón de descuento de $10 que ves en pantalla, puedes ahorrar en tu membresía anual. La Asociación de Padres Educadores de la Florida provee información actualizada sobre las leyes que protegen a los niños homeschool. Además, usted podrá encontrar una lista inmensa de planes de estudios, recursos educativos, descuentos, lugares de interés e información sobre la convención de homeschooler más grande de los Estados Unidos. No pierda la oportunidad de usar el cupón de descuento al inscribirse. En la descripción de este video puede usted encontrar más información y el enlace a la página web. Si la educación empieza en casa, ¿cuán importante es que los padres no solo sean proveedores, sino educadores de sus hijos? O sea, hay dos preguntas aquí. Uno es que muchos padres somos, y yo me reconozco, como digo papá, digo padres, no mamá, sino papá, muchos somos proveedores. O sea, nosotros trabajamos para comprar a los niños la libreta, el lápiz, pero lo que escriban en la libreta no es mi problema, es la libreta. O sea, a veces tenemos ese concepto y venimos de ese concepto, y ese concepto está bien, pero la pregunta mía sería, ¿cuán importante es que el papá se involucre en la educación del niño? O en el aprendizaje, ya no de valores, de ética, de moral, de los valores que uno como padre quiere transmitir a sus hijos, sino de educación, o sea, de aprendizaje. Bueno, muy buena. Esa pregunta me encanta. Me gusta y de verdad que no es lo que usted dice, Robert, no es lo que usted está diciendo que solamente es proveer, dar, conseguir, de que no les falte nada. Todo, claro, obvio, eso se necesita, porque el que mi niño lleve para el colegio, o el que mi niño tenga en la casa, cualquier tipo de herramientas para su educación o su aprendizaje, excelente. Pero es muy importante de que nosotros como padres nos involucremos de qué es lo que mi niño está aprendiendo en el colegio, de qué es lo que el niño debe de saber según sus etapas. ¿En qué momento mi niño de pronto aprendió, vamos a decirlo, las vocales? ¿Cómo puede el niño asimilar todo su entorno? Y cómo yo como papá me puedo introducir en esos aprendizajes del niño. Es demasiadamente importante, de verdad, Robert, que no solamente es proveer para la buena educación, es involucrarse como papá, porque es tan importante de lo que usted sepa, lo que su niño sabe, porque entonces así usted va como papá, va a tener una satisfacción de la seguridad, que su hijo está depositando en usted. Y usted, por ejemplo, como cuando usted se involucra en la educación de su hijo, ahí es donde vienen los ejemplo y modelo. Un modelo de que los chicos puedan decir, no, es que mi papá me enseñó. Muchos no dicen eso, Robert, sino yo aprendí. Eso es lo que dicen muchos jóvenes o muchos niños. Yo aprendí. No, mi papá, lo correcto es, mi papá me enseñó. Y después de que mi papá me enseñó, mi profe me lo
Nos reafirmó, me lo afianzó. Me lo afianzó, correcto. Que es como debería ser. Entonces es importante, de verdad, como consejo primario, involúcrese en lo que su niño está aprendiendo. Póngase en la posición de su niño. Uh-huh. Tenemos que volver, cuando nosotros somos padres, volvemos cuando los niños comienzan a estudiar, volvemos a la primaria, volvemos a la escuela, volvemos a volver a aprender las vocales, los números, todo eso nos lo volvemos a aprender, ¿ya? Sí, y es importante de que nosotros lo sepamos para poder dar una respuesta asertiva a nuestros hijos, porque si nosotros nos equivocamos, luego usted no culpe a su hijo porque se equivocó en la escuela. En estos momentos tenemos una crisis de familia, donde muchas veces los niños, yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, que nos preguntaron, ¿cuáles son? A ver, que levanten la mano los hijos de padres divorciados. Y la mayoría eran divorciados. ¿Hay alguna diferencia en la asimilación del aprendizaje de un niño? Si un niño solamente, por ejemplo, si solamente hay un padre a cargo de la educación, digo padre, puede ser la madre, puede ser el padre, cualquiera de los dos. Si solamente hay uno de los padres, que es el que se preocupa por las reuniones, que es el que se preocupa por las tareas, ¿existe una diferencia en cuanto a asimilación del niño si están los dos padres, como decimos nosotros, arriba el muchacho? Sí, sí. ¿O existe o no existe? O sea, el niño puede aprender igual si están uno o los dos padres involucrados en la educación. Bueno, ahora como estamos viendo, como usted lo dice, Robert, estamos viendo ahora muchos hogares que en realidad se dan por terminado, entonces queda el niño en la mitad, separación, queda el niño en la mitad, y sí influye bastante porque yo te digo que yo he tenido niños donde han retrocedido, dan un retroceso a raíz de que sus padres se separaron. Okay. ¿Por qué? Porque psicológicamente, como te dije al principio, los padres son ejemplo y modelo. Los padres deben de ser ejemplo y modelo. Entonces, si hay una desunión, entonces el niño va a perder como la dinámica en la que él venía, como el compromiso en el que él venía. Entonces, ahí es donde los niños se van a desinteresar. Pero, como en esta sociedad nos tenemos que ir adaptando a lo que estamos viviendo, entonces, ya la madre, ahí es donde entra lo que me dijiste al principio, se empieza a ser el proveedor, la madre o el padre, para que el niño vaya a la escuela. Claro. Pero entonces ya no se está alejando el compromiso. Ya no es un educador, ya es un proveedor. Ya es un proveedor. Entonces, aprender a asimilarlo y hay que trabajar con lo que hay. Pero sí afecta, Robert, porque es importante que los padres se involucren en voy a recibir las notas, o vamos juntos, o vamos a pedir permiso donde estamos laborando para que nos den el informe de nuestro hijo, o estar revisando en el sistema cómo va el proceso educativo. Todo eso, de verdad que en conjunto familiar, el niño adquiere mucho compromiso. Es bueno, o sea, no es que solamente sea bueno, es importante que el papá no solo sea un proveedor, y en este caso digo papá porque es lo que me toca, un proveedor, sino también un educador. Un educador. Con un asistente de la maestra. Puede ser así. Correcto. O sea, no somos el maestro, pero podemos ser perfectamente el asistente de una maestra. Sí, porque nosotros como padres, ¿qué le pedimos a los hijos? Disciplina para aprender. Disciplina, porque si no hay disciplina, de verdad que se nos complican mucho las cosas. Entonces, si nosotros no tenemos la disciplina del compromiso, porque vamos a la escuela, ponemos el niño en proceso, lo matriculamos y bueno, ahí se lo entrego. No podemos crear parqueadero de niños. Parqueadero de niños no los podemos crear. Exacto. Tenemos que crear un compromiso con mi hijo, que son maestra, mamá y papá. Me gusta la frase de parqueadero de niños, porque conozco los padres. Conozco padres que llevan a los niños a la escuela, al parqueadero de niños. Y se desentienden. Entonces, la maestra es no solo la que enseña la matemática, pero también la que enseña la ética, la moral, la virtud. Y después nos quejamos porque nuestro niño no se parece a nosotros, sino que tiene unas ideas que nadie sabe dónde las saca. Bueno, pues la saca del parqueadero.